Mis hermanos, pues yo creo que quienes ya de pronto me conocen de algún tiempo, ya han podido notar que la carga que el Señor pone en mi corazón generalmente es hacia la vida práctica de iglesia. Muchas veces yo mismo deseo hacer una exposición de la palabra, a veces un poco más teológica y estudiosa, y generalmente el Señor esa misma palabra, digamos, teológica y muy doctrinal y muy estudiosa, me la va moviendo y me la va moviendo y me la va llevando hasta la vida práctica de iglesia. ¿Y por qué, hermanos? Porque si nosotros no entendemos bien la vida de iglesia, por más de que nosotros conozcamos las verdades bíblicas, no nos van a servir. Si nosotros no entendemos bien la práctica de la vida de iglesia, el aspecto orgánico de la vida de iglesia como el cuerpo de Cristo, por más de que nosotros entendamos el fin de los tiempos, las señales de los cielos y la palabra en toda su profundidad, en hebreo, en griego, en arameo, no nos va a ser de utilidad. Nosotros, los que hemos venido a Cristo, necesitamos entender no solo la salvación, ¿sí?, ni la justificación por la fe, sino que también necesitamos entender que al haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador y venir a Él, nos hemos unido a un cuerpo místico, que es el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. Amén. O sea, el cuerpo místico de Cristo, la palabra nos lo revela en varios pasajes, es la iglesia. Entonces nosotros no solamente salimos fuera del mundo como si quedáramos en el espacio, por ahí nosotros como un cometa, como un meteorito por ahí en el espacio, salimos del mundo y quedamos como sin rumbo. No, nosotros salimos del mundo y entramos a Cristo. Amén. Y al entrar a Cristo, no entramos solamente en Él en un aspecto doctrinal, ni solamente en un aspecto teológico. Entramos en un aspecto real, en un aspecto vivencial en Él, en su cuerpo. Amén. El cual es la iglesia y del cual Él es nuestra cabeza. Amén. Entonces, como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que entender cuál es nuestro funcionamiento. ¿Sí? Como entendemos nosotros cómo funciona nuestro cuerpo, que los ojos sirven para ver, que el oído para oír, que el gusto para el sabor de las cosas, el olfato para sentir el olor, así nosotros tenemos que entender el lugar que nos dio Cristo en su cuerpo. ¿Cuál es mi lugar? Por eso lo dice Pablo en Corintios 2, en 1 Corintios 12, lo dice en Romanos 12. Sí, dice que a cada uno nos fue dado un lugar en el cuerpo, como Él quiso dárnoslo. Amén. Donde Él nos haya puesto. Entonces hay hermanos que son pies. ¿Sí? Uno pensaría, pero ¿cómo así pies? Sí, son hermanos que a veces soportan el peso de todos. Nuestros pies soportan el peso de todo el cuerpo. Entonces hay hermanos que soportan el peso de toda la iglesia. Amén. Pero hay hermanos que son manos, entonces son útiles, son serviciales, son activos, ¿sí? Porque las manos nos sirven para eso, para hacer las cosas cotidianas. Pero hay hermanos que son más intelectuales, más analíticos, ¿sí? Y resulta que son un filtro para la iglesia. Están siempre atentos, mirando quién llegó, quién faltó, qué dijo aquel, qué dijo este otro, pero no con un ojo acusador, sino estando perceptibles a todo lo que acontece con la iglesia. Entonces, a todos nos dio el Señor una función en el cuerpo de Cristo, en su cuerpo, el cual es la iglesia. Claro, está la iglesia universal, con creyentes de las épocas, de las edades, de naciones, de etnias, de lengua, pueblo, raza y nación, pero eso tiene un testimonio en cada iglesia local. ¿Por qué? Porque miren tan bonita esta iglesia local que tenemos aquí en Soacha. Nos conocemos, nos vemos, ¿sí? Percibimos cómo está el ánimo del uno, cómo está el ánimo del otro, cuál llegó un poquito triste, cuál llegó un poquito eufórico, quién no vino hoy, quién no ha vuelto. Por eso el Señor permite que haya esa expresión bíblica
y de su testimonio de la Iglesia Universal en la Iglesia local. Amén. Ahora, si hay iglesias de 500 miembros, o como en Brasil, que hay iglesias de 2.000 miembros, de 5.000 miembros, amén, lo mismo sucede. Están pendientes los unos de los otros, porque mientras no perdamos la visión bíblica de la iglesia y mientras podamos entender nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no vamos a perder esa práctica. Ahora, hermanos, para que esto pueda acontecer, el Señor tiene un proceso con nosotros. Esto no acontece de inmediato apenas yo le entrego mi vida a Cristo, ni acontece apenas yo hago una oración de fe o tengo una revelación de mi pecado y vengo al arrepentimiento y le entrego mi vida a Cristo porque quiero que Él la gobierne. No de esa manera inmediata yo entiendo la vida de iglesia, ni entiendo mi lugar en el cuerpo. Si nosotros miramos la palabra a lo largo de ella, siempre vemos que el Señor trabaja en un proceso cíclico y en un proceso por etapas. El Señor siempre nos va llevando de una etapa pequeña a una etapa mayor, de ver lo panorámico a ver lo más pequeñito, lo que es más sencillo. Siempre el Señor nos va llevando en un proceso en nuestra vida cristiana. Entonces, para nosotros ir entendiendo qué es la iglesia, cuál es nuestro lugar en la iglesia, cuál es nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, ir entendiendo también cómo somos nosotros, cómo venimos al Señor nosotros, cómo llegamos al Señor nosotros, e ir entendiendo también cómo es Él con nosotros, porque aunque Él nos ama a todos por igual, no es con todos igual. No porque el Señor sea injusto, sino porque Él nos conoce. Amén. Como nuestros niños. Nosotros amamos a nuestros hijos por igual. No podemos decir que amamos más a uno que a otro. Pero sabemos que con uno unas cosas funcionan y con el otro otras correcciones. ¿Sí? Con las niñas hay una forma de corregirlas y con los niños hay otra. ¿Sí? Los niños son más fuertecitos, más rudos, más resistentes. Las niñas son más suaves, más dóciles. Entonces la varita que yo aplico con el niño, con la niña no me va a funcionar. Y las palabras que yo hablo a la niña, con el niño no me van a funcionar. Asimismo el Señor sabe cómo somos nosotros. Él sabe que lo que le permite a uno no se lo puede permitir a otro. Y lo que yo quisiera que a mí me permitiera, no me lo va a permitir hacer y a otros sí. Porque Él nos conoce. Amén. Entonces, esto lo aprendemos en un proceso. ¿Sí? Que en la palabra el Señor da ejemplos de muchas formas. Él da ejemplos, por ejemplo, de la edificación, cuando habla que uno comienza a edificar con hojarasca, con heno, con madera, o con piedras preciosas, o con plata, o con oro. Pero también utiliza lo que Él ha creado de la naturaleza, por ejemplo. El Señor en la palabra habla en muchas partes de la naturaleza y los procesos que se cumplen en la naturaleza aplicados a su pueblo. Por ejemplo, Israel dice que ciertamente la viña del Señor es el pueblo de Israel, amén. Lo cual es tipología para nosotros, porque nosotros, la iglesia, somos el pueblo escogido por el Señor. Y aunque hemos sido injertados en el Israel de Dios, Israel mismo debe venir a la iglesia reconociendo a Cristo como su Señor y Salvador, amén. Porque hasta el día de hoy todavía muchos de los judíos israelitas no lo reconocen. Entonces, digamos que tiene una mayor honra la iglesia porque ya reconoce a Cristo y debe traer al Israel de Dios, amén. Entonces, en ese sentido, el Señor utiliza parábolas acerca de la naturaleza, acerca de, por ejemplo, del sembrado y del sembrador y todo lo que acontece allí. Y ese es un aspecto que yo quisiera hoy compartir con mis hermanos para entender esa vida cristiana que el Señor nos ha dado desde nuestra niñez, podríamos decir, porque en varios pasajes vemos que las personas que están en la Biblia dan testimonio diciendo: me apartaste desde el vientre de mi madre, amén. O dice: me apartaste desde mi niñez. Amén. O sea que nosotros, ¿qué sabemos? Quiera Dios que sea así, que nuestros niños ya estén apartados desde el vientre de sus mamás.
Llegará un momento donde cada uno de los jovencitos deberá decidir, por más de que nosotros les hayamos dado un clima propicio, un ambiente propicio para que reciban al Señor, una educación propicia para que reciban a Cristo y su corazón esté preparado, un día ellos son los que tendrán que decidir. Amén. Entonces, nosotros los encomendamos al Señor, pero confiamos en eso, que quiera Dios que ya hayan sido apartados para Él. Amén. Entonces, en ese sentido, vamos a leer unos pasajes donde nos vamos a dar cuenta cómo el Señor nos va llevando a lo largo de la vida que Él nos dio. Porque cada ser humano que existe en la tierra fue creado por Dios. Así ese ser humano se haya vuelto malo, así esté haciendo lo malo en ese instante, fue creado por Dios. En un espacio de su eternidad decidió crearlo. Ahora, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces el ser humano se va apartando del Señor. Pero no quiere eso Dios. Y cada uno de nosotros le duele en el corazón a Dios en una magnitud que no alcanzamos nosotros a medir. En una magnitud que, eso se llama en magnitudes matemáticas, inconmensurable. No podemos medir ni al Señor, ni tampoco su corazón, ni tampoco el dolor de su corazón. Pero cada ser humano le duele al Señor muchísimo en su corazón. Por eso Él invierte con nosotros tiempo. Y aunque Él es atemporal, se dedica a nosotros. ¿Sí? Y quiere enseñarnos a vivir esta vida cristiana, ¿sí? A entenderla, a saber que estamos de paso por este mundo. Y a saber también que así como tenemos derechos, tenemos deberes. Amén. La iglesia tiene derechos que ha adquirido por causa de la obra de Cristo en la cruz y por causa de que Dios mismo en su corazón ha querido reconciliar con Él al mundo por medio de Cristo. Amén. La iglesia tiene unos derechos por eso, pero también tiene unos deberes. Y entre esos derechos y deberes están algunos que vamos a ver hoy. ¿Cómo es el crecimiento? La iglesia tiene el deber de crecer. Amén. Nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos un deber y es el de ir madurando en Cristo, el de ir creciendo en Él, el de ir avanzando. Solo que el avance cristiano no es como el avance de una empresa ni de una organización empresarial, ¿sí? Que yo voy ascendiendo a la jefatura, a la dirección, a la presidencia. Con el Señor el avance es diferente. Entre más voy acercándome a Él, más pareciera que en el mundo menos cargo tengo, digámoslo entre comillas, con el Señor. Pero entre más nos vamos acercando al Señor, más humildes somos, más pacientes somos, más sencillos somos, más alegres somos, a pesar de las circunstancias. Amén. Entonces, mis hermanos, quisiera que por favor me acompañaran inicialmente. Vamos a ver los evangelios. Vamos al Evangelio según Marcos, capítulo 4, 26. Vamos a ir compartiendo esto sin perder de vista que nosotros queremos entender nuestro lugar en el cuerpo de Cristo y nuestra vida cristiana orgánica, es decir, la práctica de la vida de iglesia. Amén. La práctica que, como oraban nuestros hermanos, no es solo acá cuando venimos a la reunión, es siempre. Cuando salimos de aquí, cuando estamos con nuestros amigos del colegio, cuando estamos con los amigos del barrio, cuando estamos en la universidad, cuando estamos con los compañeros del trabajo. Toda esa es nuestra vida de iglesia. Porque es que nosotros ya salimos del mundo y estamos en Cristo. Entonces, donde nosotros vayamos, somos embajadores de Cristo. Amén. Somos testimonio de Cristo. Amén. Es decir, si yo voy a algún lado, quienes conocieron a mis papás y a mi familia saben que yo soy su hijo y en mí van a estar viendo reflejado lo que es Él, lo que me haya enseñado o no me haya enseñado. Entonces, cuando nosotros decimos somos cristianos,
a donde vayamos, van a estar viendo a ver qué hay de Cristo en mí. Por eso nuestro cuidado en todo lugar. Porque cuando nosotros venimos a Cristo nos hacemos más visibles para el diablo y para el mundo. Antes nosotros hacíamos muchas cosas y nadie se daba cuenta. Pero no es sino que un cristiano medio tropiece y todo el mundo se da cuenta. Y ahí se da uno cuenta cuánta gente tenía puestos sus ojos en uno y hasta su corazón. No debe ser, pero así somos los seres humanos. Nuestra mirada debe estar solo en Cristo, no en nosotros, porque nosotros somos decepcionantes, nosotros fallamos, nosotros erramos, pero Cristo no lo ven, ¿sí? Por eso lo ven a través nuestro, a través de la iglesia. Por eso tan delicado el testimonio que nosotros demos. Entonces dice Marcos 4:26. Miremos, hermanos, que en el contexto que se da esta parábola es donde el Señor por su propia boca está diciendo: nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de saberse. En ese contexto el Señor dice, ahí en el 4:26, decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Miren el Señor, lo práctico, ¿sí ven? El Señor está mirando cómo hablar de algo tan sublime, inmenso e imposible de entender para el ser humano, que es el reino de Dios, que es mayor que el reino de los cielos. Y el Señor está diciendo, ¿cómo les hago entender? Y toda esa magnitud inmensa del reino de los cielos nos la trae a decir, es como cuando un hombre lleva semilla. ¿Sí? Por eso la iglesia es práctica, sin perder la profundidad de la palabra, sin perder su teología y su doctrina bíblica, también debe ser práctica, saber aplicar a la vida lo profundo de las Escrituras, lo profundo de Dios, amén. Yo debo entender la cruz de Cristo, claro, y tengo que entender cómo la aplico a mi vida, porque si no, no me va a servir el sacrificio de Cristo en la cruz, amén. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Ahora vamos a empezar a traerlo a nuestro contexto. Así es el reino de Dios, como cuando cada uno de nosotros hacemos la cotidianidad de nuestra vida. Y tenemos alimento, tenemos vestido, tenemos refugio, abrigo, tenemos salud, a veces nuestros quebrantos de salud, ¿sí? El Señor guarda nuestra familia, una que otra cosa que sucede, a veces difícil, a veces no tanto. Es decir, pasó el día, llegó la noche y nosotros ni siquiera sabemos cómo. El Señor nos sustenta, nos sostiene, provee y no sabemos cómo, ¿sí? Así es lo que está trayendo el Señor con este ejemplo para que nosotros entendamos. Entonces dice que duerme y se levanta, es decir, Él viene, está la tierra y echa la semilla y Él sigue con la cotidianidad de su vida. Cristo viene, siembra la semilla del Evangelio en nosotros, en esa tierra, y permite que nuestra vida siga su curso. Eso es una muestra de su soberanía muy grande. Porque créanme que si en mí estuviera la capacidad de crear a algo o a alguien para que me refleje, yo no lo dejaría como tan libre. Yo no lo dejaría como con tanto albedrío. Yo lo controlaría un poquito más. ¿Qué tal vaya y dé mal testimonio de mí? ¿Qué tal vaya y me refleje mal a mí? El que queda mal soy yo. Pero el Señor no. Esa es la muestra más grande de su soberanía. Que Él no teme lo que sus criaturas puedan hacer, porque no lo sorprende y porque finalmente confía en su obra por medio de Cristo, aplicada por su Espíritu Santo en nosotros. Amén. Y sabe por eso que finalmente el ser humano vencerá en Cristo. Amén. Entonces dice, sin que Él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra,
Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Entonces aquí vemos un proceso, ¿cierto? Aquí vemos primero hierba, luego espiga, después grano. En el griego dice, no dice y cuando el fruto está maduro, dice y cuando la tierra permite el fruto. Ahí añade más riqueza al texto. Entonces, la obra de Cristo en nuestro corazón comienza a seguir su curso, solita, sin que nosotros sepamos cómo. Pero todas las circunstancias que nos rodean, todas las situaciones que nos rodean, van actuando y van obrando conforme a esa semillita que el Señor sembró en nuestro corazón. Amén. Todo el Señor lo ha preparado, hasta lo que quisiéramos que no hubiera sucedido, porque la palabra lo dice. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y gloria a Dios que dice todas. Porque si no, nuestra vida antes de Cristo nos amargaría el resto de nuestra vida. Ahora no sabemos cómo hacíamos antes de Cristo. Y lo que nos pasó en esa vida pasada que lamentamos tanto, nos trajo a Cristo. Por eso nos ayudó a bien. A pesar de lo terrible, amén. Entonces dice que todo nos ayuda bien. Entonces, por eso dice, y cuando permite el fruto, es decir, esa semillita en esa tierra ya abonada, en esa disposición del corazón, comienza a crecer. Y lleva un proceso. Aquí dice que primero hierba, ¿sí? Unas hierbitas primero, unas hojitas que no sabemos todavía ni qué son. Luego dice que una espiguita, ya vemos que comienza un tallito a salir como más resistente que una simple hierbita. Y luego dice que un grano lleno en la espiga, ¿cierto? Un fruto. Pero resulta que aquí faltan cosas. ¿Será que al Señor se le olvidó nombrar aquí algunas cosas? ¿O por qué habló de unos procesos como salteaditos y no de los que están intermedio a ellos? Porque así es el Señor y así tenemos que empezar a verlo y a entenderlo en nuestro corazón. Le dijo el Señor a sus discípulos, a vosotros es dada la palabra por medio de parábolas, pero a los demás no, porque ni la pueden entender. Y viendo no ven, y oyendo no oyen. O sea que el Señor quiere que con esos ejemplos nosotros escudriñemos, nos despertemos en nuestro espíritu y en nuestro corazón y digamos, Señor, pero ¿cómo así? ¿Y esa tierra? Pero es que luego esa tierra ya estaba abonada. ¿Quién la abonó? Ya estaba lista para la semilla, ya estaba preparada. ¿Quién lo hizo? La tierra de mi corazón, yo no recuerdo que fuera tan buena como para que la semilla de Cristo llegara. ¿Quién hizo algo allí? ¿Quién le preparó la tierra a este señor que nombra acá, a este campesino para que echara la semilla con tanta confianza? Dice que la siembra y la deja. Vamos a ver esos aspectos, hermanos. Vamos al libro de Isaías, Isaías 28, 24. Confiemos en que nos dé el tiempo para que podamos tener este compartir. No es bueno uno demorarse mucho tiempo en una predicación porque no nos queda toda la enseñanza. Recibimos tanta información que al finalmente nos acordamos y decimos, ¿cómo es que era lo de la semilla? Y no nos acordamos de más. Entonces por eso confío que el Señor nos va a permitir tomar la idea central de la carga que el Señor puso. Amén. Vamos a Isaías 28, 24. Isaías es un libro preciosísimo, profético. Sin embargo, no debemos empezar a leer la Biblia por ahí. Hay una costumbre a veces generalizada de comenzar a leer la Biblia por Isaías. ¿Por qué? Porque Isaías en los primeros capítulos habla de Cristo. ¿Sí? Un hijo nos es dado, un niño nos es dado, hijo nos es nacido, pero no porque es pesado de entender. Generalmente es bueno comenzar por Lucas. Como tenemos un trasfondo católico, Lucas viene organizadito y nos habla acerca
del pesebre y nos habla acerca de María, pero nos va hablando en el contexto correcto bíblico y nos va permitiendo entender que esas raíces católicas fueron mezcladitas con algo y que en realidad hay que seguir es con lo bíblico. Amén. Sin embargo, Isaías es un libro preciosísimo, hermanos, que vale la pena leer toda la vida, muy despacio. Dice Isaías 28:24, el que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Ah, bueno, aquí ya vemos un aspecto que no habíamos considerado, el arado. Y en el griego, o hebreo, digámoslo acá, original, dice así, el que ara la tierra, ¿lo hará sin descansar todos los días? Estará rompiendo los terrones, que son esas rocas de tierra, toda la vida, todos los días, así más o menos es que dice el contexto. Entonces vemos que hay un trabajo inicial en nuestra vida, antes de que la tierra esté preparada, y es el arado. El arado. Y el arado es de las labores más duras que tiene el campesino. Es más dura inclusive que la cosecha. De las labores duras del campesino está el arado, el cuidado del fruto cuando ya está maduro, antecitos de la cosecha, y finalmente la cosecha, ¿sí? Pero hay un periodo donde dice acá el Señor, va creciendo, uno está pendiente, pero el arado es durísimo, hermanos. Y mire que acá nos habla de terrones de tierra, tal cual nuestro corazón, ¿cierto? Lleno de piedras, lleno de terrones, duro, pero el Señor, ¿cómo lo llama? Tierra fértil. Porque es que el Señor llama a lo que no es como si fuera. Es que el Señor coge lo vil y lo menospreciado del mundo y hace lo lindo, lo precioso. Coge lo ignorante y lo vuelve sabio. Decía una vez una hermana, Señor, si tú hiciste hablar a una burra, puedes hacer hablar a mi esposo, Señor. En serio, así lo dijo una vez porque el esposo lo invitaron a compartir la palabra y pues obviamente tenía temor de hacerlo y así oraron. Y sí, amén, fue una predicación muy linda. ¿Por qué? Porque el Señor así obra. Él toma lo que no es. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos más altos que nuestros caminos. ¿Qué quiere decir eso? Que para ti, para mí, el Señor tiene algo mucho más alto que lo que estamos viviendo ahorita en el mundo. Amén. Pero este es el inicio. Esta es la universidad. Cuando dicen secularmente, sí, la universidad de la vida. Sí, así es. La universidad de la vida. Qué bueno vivirla en Cristo. Qué bueno que sea la universidad de la vida cristiana. Porque qué triste vivir esta vida y no podernos graduar. Terrible, ¿no? Como pagar semestres universitarios que cuestan millones y perder la carrera. Retirarme antes de tiempo. Qué triste, ¿no? ¿No? Hay que perseverar. Entonces el Señor se toma su tiempo arando, pero dice que no lo hará para toda la vida. La iglesia se toma su tiempo arando. Va y le predica al vecino, sí, al conocido de allí, pero no lo hace para toda la vida. Todos tenemos nuestro tiempo, dice Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo. Amén. Y el Señor inclusive es más duro. Dice, no echéis las perlas a los cerdos. Llega un tiempo donde ya no es necesario arar. Ya se le ha predicado tanto a ese hermano, a esa hermana. Se le ha hablado tanto, que ya, Señor, ya tú sabrás, ¿sí? Como lo vamos a ver ahora. Ya tú sabrás, Señor. La palabra está ahí. ¿Sí? Hemos arado, Señor, pero aún esa tierra nada que permite que la semilla sea sembrada. Amén. Entonces dice, ¿arará todo el día? No. ¿Romperá terrones todo el día? Entonces está el hermanito terco. La terquedad no es de Dios, ¿no? Vamos entendiendo cosas. La terquedad no proviene de Dios. Entonces terco y no corrige su camino. ¿Sí?
¿Estará la iglesia todo el tiempo soportando y soportando y soportando al hermano por eso? No, hermanos. También hay instancias que se deben ir llevando e ir poniendo alto. Porque acá lo dice y lo dice en pregunta, ¿lo va a hacer todo el tiempo? ¿Lo va a hacer todo el día? Sigamos en el 25. Cuando ha igualado la superficie, o sea, bueno, el arado se ha logrado y por fin la superficie está igualadita, ¿sí? Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Amén. Cuando ya está la tierrita de nuestro corazón preparada, miren tan lindo como llega la palabra. Ahora, ¿qué tuvo que ocurrir en esa tierra? El arado. Y el arado generalmente, ¿a qué hace referencia? ¿Qué hace el campesino cuando está arando la tierra? La golpea, la rompe con el azadón, con la pica, ¿sí? La rompe. El Señor a veces así de duro le toca con nosotros. Por eso los quebrantos de nuestra vida para venir a Cristo. Y aún en Cristo, por eso a veces las correcciones, las disciplinas, porque el Señor está arando. Está arando. Sí, está quitando esos terrones que evitan que la semilla crezca. Resulta que tenemos un potencial gigantesco en nosotros para reflejar a Cristo, pero tenemos una barrera en nuestro corazón, una muralla, un terrón, una roca, que el Señor tiene que romper. Amén. Porque así lo dice el Señor. Quien no edifique sobre la roca, sino que ella cayere sobre él, será quebrantado. Amén. Dice el Señor, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. A veces la roca que es para salvación se nos vuelve de tropezadero. Porque el Señor nos dice vez tras vez, no está bien, no te lo permito, corrígete. Le he dado tiempo de que se arrepienta, dice el Señor. Amén. Pero cuando ya por fin hemos cedido, nuestro corazón está blandito y disponible por las circunstancias, las situaciones, venimos a Cristo, Él comienza a sembrar las semillitas, como leíamos ahorita ahí en Marcos. Entonces mire que siembra semilla de eneldo, de comino, siembra semilla de avena, de trigo, y estas semillas tienen una particularidad. Eneldo, todas ayudan para la digestión. Qué curioso, ¿no? Todas ayudan para la digestión. Sí, porque el Señor dice que lo amemos a Él ¿desde dónde? Desde nuestras entrañas, con todas nuestras fuerzas. Ahí en la palabra donde dice con todo nuestro corazón, en el griego dice es desde tus riñones, desde tus entrañas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué todas son de digestión? Hermanos, porque a veces los problemas, las situaciones, nuestra vida misma, nos atraganta, nos hace un nudo digestivo. No podemos vivir nuestra vida, no entendemos cómo es. No podemos disfrutar de Cristo, se vuelve Cristo un dolor para uno, un martirio, en lugar de ser gozo y alegría a pesar de las tribulaciones. Entonces, cuando permitimos que Cristo siembre su semilla en nosotros, la digestión espiritual, si la podemos llamar así, comienza a mejorar, comienza a fluir. Los ríos de agua viva del Espíritu en medio mío, y luego después por medio mío y a través de mí. Y ya comienzo como que ese problema, esa situación que yo no podía vencer en mi vida y que no me lograba y por la que el enemigo me tenía cautivo y me tenía atado, se liberó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el arado logró efecto y el Señor puede sembrar su semillita. Amén. Sigue diciendo, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer
la sabiduría. Qué precioso, ¿no? Aquí volvemos a ver el mismo aspecto. Primero hierba, luego espiga y luego grano lleno en la espiga. Entonces miren, hermanos, que la cosecha de todos no es la misma. A veces generalizamos hablando del fruto y tenemos que dar todos frutos. Pero Señor, ¿cuál fruto puedo dar yo? ¿Qué tal que uno de tubérculos y otro sí de manzanas jugosas, ¿sí? O alguno de ochuvitas y otro de sandías? Entonces puede uno decir, Señor, pero es que mi fruto ¿cuál puede ser tan pequeñito? Pero miren cómo el Señor habla de cada uno. Dice que no todo hay que trillarlo. ¿Saben de dónde proviene la palabra trillo? De tribulum, de donde viene la palabra tribulación. Entonces el Señor no todo el tiempo nos permite tribulación. No todo el tiempo hay prueba en nuestra vida, porque no soportaríamos. No, a veces no hay prueba en nuestra vida, pero uno que otro varacito que el Señor nos da, porque miren que también dice que alguno se sacude con la vara. Entonces de vez en cuando el Señor nos tiene que dar nuestro palazo, ¿sí? A veces le toca porque no entendemos y no entendemos y no entendemos y el Señor no quiere pasarnos por el trillo. Entonces, ¿qué pasa? ¡Pum! Nuestro palazo, ¿sí? Y hay como que caemos en cuenta y decimos, Señor, perdóname, ¿yo qué estaba haciendo? ¿Yo qué estaba pensando? ¿Yo qué estaba dejando anidar en mi corazón? Y dice también que no todo se le da trillo ni palo, sino que a veces con la carreta también. Sí, o sea, se trata de moler un poquito, pero también dice que no lo molerá para siempre. ¿Sí? Sin embargo, en la palabra habla de algo que se muele mucho, 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 a tal punto que el trigo queda tan suavecito, ¿sí? Que es esa harinita que uno, nuestro hermano Cristian, que él sabe, él entiende de la harina, uno la aplasta así, es suavecita, suavecita, esa es la flor de harina. Cuando leemos en la palabra de los sacrificios en el Antiguo Testamento que habla, y cocerás flor de harina, es esa. Es la harina más molida, más menudita que queda, que sin un solo grumo, totalmente molida. Por eso representa a Cristo, porque Él sí fue totalmente molido. Así lo dice la palabra y lo dice en Isaías 53. Molido fue por nuestras transgresiones. Amén. Pero con nosotros el Señor tiene misericordia, porque Cristo ya fue molido por nuestras transgresiones. Entonces a nosotros no nos va a moler toda la vida, porque no lo vamos a poder soportar, no lo vamos a lograr. Varita y a veces también algo de molienda. Algo de molienda, sí. A veces por eso nos dice, pueblo de dura cerviz. No agachamos la cabeza. Sí, la cerviz, ¿cuál es? Aquí, en el cráneo donde comienza la columna. No la agachamos. Entonces a veces el Señor nos tiene que moler un poquito. Pero miren, con cada uno es diferente, ¿sí ven? Yo he hallado a veces un sentimiento en los hermanos que dicen o sienten que si no están sufriendo es porque Cristo no está obrando en ellos. Y eso no está bien, mis hermanos. Acordémonos que Dios no es un Dios de excesos. La extrema derecha, la extrema izquierda, no, Él es de equilibrio. ¿Dónde hablaba Él al pueblo de Israel, tipológicamente? En medio de los querubines que estaban sobre el arca. ¿Amén? Dios es un Dios de equilibrio. Entonces, claro, a veces permite la tribulación, pero viene el consuelo. Por eso decía Pablo, perseguidos, mas no desamparados. Amén. Entonces, claro, lo uno es necesario hacer sin dejar de hacer aquello, dice ahí Mateo 23. ¿Sí? Todo es necesario porque Dios es Dios de equilibrio. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí está la balanza equilibrada. ¿Sí? ¿Con qué, cómo está equilibrada? Con el pero. ¿Sí? Dios es un Dios de equilibrio. Entonces, no porque no estemos sufriendo en este momento, no quiere decir que Cristo no esté obrando en nosotros. Ni porque nuestra tribulación dure un tiempito, que Cristo se olvidó de nosotros. No, esos son sentimientos que pone el diablo. ¿Sí? Pensamientos.
para que nosotros dudemos de la obra de Cristo en nosotros. Entonces no, Dios es misericordioso y es fiel. Y Cristo es justo. Amén. Acordémonos el contexto donde empezamos a leer. Nada hay oculto que no haya de saberse, ni escondido que no haya de ser manifestado. O sea, el Señor conoce nuestra vida. Sabe hasta dónde podemos soportar y hasta dónde no. Yo conozco tus obras, le dice el Señor a las iglesias en Apocalipsis. Él conoce nuestras obras. Con el amor que acomodamos la sillita, que siempre ponemos ese ejemplo. Con el amor que preparamos el sitio. ¿Sí? Con el amor que trajimos esta agüita. Él lo sabe. Amén, hermano. Ahora dice algo precioso. Porque su Dios le instruye. Y aquí hay sabiduría. Todos los seres humanos tenemos inteligencia. Todos. Dios nos dio a todos inteligencia. Mas no sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría solo proviene de lo alto, dice la palabra. Amén. Por eso hay gente que con inteligencia es científica, con inteligencia se inventa medicinas, con inteligencia se inventa artefactos y los usa sin sabiduría para atacar a los demás. ¿Sí ven? Hay teólogos ateos. Qué contrariedad, ¿no? Porque inteligentemente conocen todos los idiomas en los que la palabra fue escrita, y por qué, y la sintaxis, y el contenido, y son ateos, porque no tienen sabiduría. Ahora, la palabra dice, lo dice Santiago, si alguno está falto de sabiduría, pídala, pídala. Miren un derecho de la iglesia. ¿Qué derecho tiene la iglesia? Señor, a pedirte sabiduría para poder manejar nuestra vida. ¿Alguno de aquí que sea padre, desde cuando fue padre sabía cómo ser padre? No sabemos cómo ser padre, por eso a veces nos equivocamos. Necesitamos sabiduría. Pero tampoco sabemos cómo ser hijos. Necesitamos sabiduría. Amén. Entonces miren lo precioso. Cuando entendemos que nada de lo que sucede en nuestras vidas se ha salido de la voluntad de Dios, ni de la cobertura de Dios, ni de su dominio y potestad, comenzamos a adquirir sabiduría. Porque nuestro Dios nos lo enseña, dice la palabra. Porque Él nos instruye. ¿Cómo dice el Señor que es Cristo? Experimentado en quebranto. Nosotros decimos, es que es un experimentado ingeniero. Es que es un experimentado policía. Experimentado en quebranto. Amén. Entonces nosotros debemos ir aprendiendo a tener esa experiencia de vida cristiana. Entendiendo que estamos en el cuerpo de Cristo. Y que aunque yo me machuqué este dedito meñique, no por eso el cuerpo me lo rechazó. ¿Qué tal? Yo me machuqué este dedo y el cuerpo ahí mismo va dejando que se muera y se muera y se me seca y me toca que me lo quiten. No, al contrario. Resulta que cuando hay una tristeza en el cuerpo, en el alma, un dolor físico o emocional, el organismo libera unas hormonas que se llaman neuropéptidos y enfoca casi todas las funciones del cuerpo en atender esa área herida o lastimada. Por eso cuando una persona tiene algo en su alma, una amargura, un dolor, lo que llamamos una pena moral, su cuerpo se va enfermando, se somatiza. Por eso Cristo sana de adentro hacia afuera, el diablo de afuera hacia adentro. Así es como el diablo, miren ahora, el culto al cuerpo, a la imagen, ¿sí? Por fuera. Pero por dentro, cuando vemos a todas esas personas que dan testimonio, que dicen, no se complacen con nada, están deprimidas, no hallan sosiego para sus vidas, nada los llena de gozo, de vida, de alegría, porque están sanándose de afuera hacia adentro. Amén. Es como si en una cirugía interna me cosen solo por fuera y por dentro me dejan la herida.
No, hay que coser por dentro, hay que coser la siguiente capa de la piel y luego la de afuera. Todo. Amén. Entonces el Señor trabaja de adentro hacia afuera. Y en eso hay sabiduría, hermanos. Cada vida que nosotros tenemos está llena de sabiduría. La de los niños está llena de sabiduría. Si no, Cristo no hubiera dicho, de tales niños es el reino de los cielos. La vida de los jóvenes está llena de sabiduría en su juventud. Amén. Si no, no diría Juan, a vosotros os digo, jóvenes, que habéis vencido al maligno. Eso se lo dices a los jóvenes, no se lo dice a los padres. En los padres hay sabiduría. En los solteros hay sabiduría, porque la palabra también lo habla para el soltero. Inclusive dice que mejor, porque tiene más cuidado del Señor. Así lo dice el Señor, porque Dios es honesto. Él no nos engaña con nada, hermano. Él nunca nos engaña. Es tan honesto y tan claro que a veces no creemos. Pero bueno, aquí hay sabiduría. Entonces ya entendemos que con todos nosotros el Señor se comporta de diferente manera, aunque nos ama a todos por igual. Y no a todos nos va a permitir la tribulación que le permite a aquel hermano. Porque si viviéramos esa tribulación que vive aquel hermano, moriríamos, no la soportaríamos. Pero aquel hermano resulta que termina siendo de testimonio para nosotros, o aquella hermana. Porque vemos lo que ella está viviendo y lo que yo vivo, y yo digo, no, Señor, qué vergüenza. Si lo que yo estoy viviendo es tan pequeño y me afecta tanto, y mira a la hermanita, Señor, gracias, guárdame, Señor, ayúdame. Por eso el cuerpo de Cristo, ¿sí ven, mis hermanos? Por eso la necesidad de la reunión, del funcionamiento orgánico del cuerpo y de entender nuestra vida cristiana. Amén. Vamos, hermanos, a otro pasaje. Nuevamente volvamos a los evangelios. Y vamos ahora al evangelio de Lucas. Porque estamos leyendo entonces, dijimos, que siembra la semilla, ¿cierto? Pero vimos que antes hay un arado. A veces el ministerio que a nosotros el Señor nos da es del arar. Yo quiero ser evangelista. Yo conocí un hermano que ahora vive en Brasil, que desde que lo conocí en mi juventud, he estado admirado de él. ¿Por qué? Porque habían 4 personas allá, y llegaba a las 4, les hablaba de Cristo y las 4 recibían a Cristo. De verdad, un evangelista impresionante. Pero el hermano, cuando iba a ejercer otros ministerios que quería o le tocaba, no lo hacía tan bien. Y el Señor lo confundía hasta que él entendió que él es evangelista. No es pastor maestro, es evangelista. Ni es profeta, ni apóstol. Es evangelista. Amén. Entonces a veces el Señor nos puso fue a arar. Y eso sí que es difícil. Ya lo vimos, ¿no? Pero a veces nosotros decimos, Señor, yo nada que llevo almas a ti, Señor. Por mi palabra y mi predicación nadie te ha recibido, Señor Jesucristo. Hermano, y cuando llegues allá, mira, estas son todas las hectáreas que tú araste. Campos enteros y enteros y enteros de tierra fértil, donde un día otro hermanito con don de evangelista pudo sembrar. Amén. No nos desanimemos, porque antes de la siembra está el arado. Amén. Ahora vamos a ver otros aspectos, porque vemos que tiene unos signos de interrogación, ¿no? Veíamos en Isaías. Entonces vamos a Lucas 13:6. Como hablábamos, Lucas es un evangelio muy bonito, porque es organizadito. Como él era médico, los médicos son muy minuciosos, ¿sí? Muy meticulosos, y les gusta todo. La letra no, pero lo demás sí es organizadito, ¿sí? Pero ellos procuran siempre escudriñar muy bien, porque un dictamen de ellos puede salvar una vida o condenarla. Así es. Entonces Lucas era muy detallista y muy minucioso, y a él le gustaba escribir con mucho detalle las cosas, y el Espíritu así lo inspiró. Entonces dice Lucas 13:6. Dijo también esta parábola. Entonces si la unimos con Marcos, que leíamos, decía además, ya vimos lo del hombre que siembra la semilla y sigue su cotidianidad sin que él sepa cómo crece. Podemos unirlo aquí. Dijo también esta parábola, o sea, además de esa, dijo también esta.
Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. La higuera, el árbol de higuera, es el árbol de brevas. Sí, o sea, al Señor le gustaban las brevas. A mí también me gusta. Pero vino el Señor con ese gusto, esas ganas de encontrar brevas, cansado del camino, como dice la canción, y dice la palabra, y no lo halló. Qué tristeza, ¿no? Imaginemos eso en nuestra vida. Vamos nosotros por nuestra vida, con nuestras situaciones. Escuchamos aquí una alabanza bien linda. Vengo a golpear. Perdón, es que escuché algo que decían de Dios, a ver si puedo entrar. No, pero ¿usted quién es? No, yo vivo por acá pasando. No. No, eso es privado. Esto es privado, hermano, no puede entrar. Primero tiene que llevar un proceso de inscripción. Y primero tenemos que llevarlo a usted donde otros hermanos que lo reciben primero, a ver si usted está listo para venir acá y de pronto conocer a Cristo. Una higuera estéril, una higuera que no da fruto, y pareciera algo extremo, pero eso pasa hoy en día, hermanos. La iglesia del Señor, nunca nos olvidemos que en Hechos dice, es alegre y sencilla. No inocente en cuanto a lo malo, no despreocupada en cuanto a lo malo. Al contrario, es prudente como la serpiente, aunque es mansa como paloma. Amén. Pero la iglesia es receptiva, porque la iglesia está fundamentada en la obra de Cristo. ¿Y cómo fue la obra de Cristo? Así, ¿cierto? Abarcando a toda la humanidad. Entonces, no podemos hacer acepción. Ahora, no vamos a ser tampoco tan inocentes, recibirlo y de una vez sentarlo acá, ponerlo a hablar y a todo amén, ¿no? O llevar a su proceso como lo estamos viendo. Están los hermanitos, ¿cuáles? Los que hablábamos, ¿no? El que analiza, bueno, llegó, bueno, lo recibimos, estamos pendientes del hermano. ¿Sí? Cada uno su función, cuidando al cuerpo, amén, hermanos. Entonces dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Venimos cansados del camino, llegamos donde el hermanito, hermano, quisiera contarte algo, hermano, tengo un problema, me pasó esto y esto. No, hermano, pero ¿cómo se le ocurre a usted semejante cosa siendo usted cristiano, hermano? ¿Qué le pasa? ¿Hay fruto o no? ¿Pudimos alimentar al hermano o no? No pudimos, hermano, no pudimos. ¿Sí ven? El fruto no se refiere a la grandeza del fruto, sino a que alimente. A veces pensamos eso. Es que no está dando fruto. Pero es que ¿cómo más quieren que sea mi fruto? Si lo más grande que yo conozco es una sandía y es así. No, es el alimento que dé. Mis hermanos, ¿conocen las semillitas de chía? ¿Cuántas propiedades tienen? La guayabita, 17 vitaminas. Si ven, hermanos, no es del tamaño del fruto que está refiriendo el Señor. Es del alimento que da ese fruto. La papita, allá en la tierra, sucia para nosotros. Vaya, dígale a un campesino que la tierra es sucia y verá que le dan palazo. ¿Sí ven? La yuca, una raíz. ¿Cuántas cosas se hacen con yuca? Más de 50 productos. ¿Sí ven, mis hermanos? No es el tamaño del fruto. Es el beneficio del fruto de lo que está hablando el Señor. Vino a buscar frutos en la higuera y no lo halló. Pero podría haberlo buscado en otra cosa. Y no lo halló. A eso es a lo que se refiere. No lo halló. No fue de beneficio. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Claro, cansado del camino viene a buscar frutos. No lo hay. Le gustan las brevas y no las hay preciso con ese gusto que tenía. Pues, ¿qué dice? Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo.
córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Acá en el contexto vemos la higuera, la enredadera de la uva, ¿sí? Depende de la región. Entonces dice que le dijo al viñador, que es el que está cuidando la viña, que podemos entender que es el espíritu, cuidando la viña, y dice, pero oye, de todas estas que están dando fruto, siempre vengo a esta y no hallo fruto. Córtala. Tremendo, ¿no, hermano? Tremendo. Porque ¿saben quién dijo eso? Dios mismo. Dios mismo. He aquí, el pensamiento del hombre es de continuo solamente el mal. Dice en Génesis, ¿no? Raeré al hombre de sobre la faz de la tierra. ¿Sí ve? Porque no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios lo dijo. Porque es que nos olvidamos que Dios es todopoderoso, es omnipotente. No hay otro como Él, ni lo ha habido ni lo habrá jamás. Es temible en gran manera, temible, y va a buscar siempre su gloria, así sea para tristeza nuestra. Dios tenga misericordia, como ciertamente la ha tenido, y que su gloria sea también para beneficio nuestro. Amén. Porque dice que de gloria en gloria vamos conociéndolo a Él. Amén. Inclusive nos ha dado una gloria en los cielos que está reservada para nosotros, dice la palabra. Amén. Pero si no fuese así, como es en el mundo que rechaza a Cristo y a Dios, Él buscará su gloria para sufrimiento del mundo. Amén. Entonces esto lo dijo Dios. Vengo a buscar fruto en la tierra, y vengo y siempre que vengo no lo hay, raeré de sobre la tierra a todo ser viviente. Ahora, ¿qué sucedió ahí después? Él entonces respondiendo le dijo, el viñador, el Espíritu, Cristo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Miren que hay otras dos cositas que no habíamos visto, cavar y abonar. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Apareció Cristo. Señor, espera. Señor, si quieres que beba esta copa, amén, Señor. Pero si hay alguna forma de que pueda pasar de mí y es tu voluntad, amén, Señor. Por eso dice, de tal manera nos ha amado Dios. ¿Por qué dice eso? Porque en ese momento en el que Cristo oró a su Padre, con toda confianza y amor en su espíritu, le estaba diciendo, Padre, si tú consideras que es mejor que toda la humanidad deje de existir y que yo no realice este sacrificio en la cruz, y esa es tu voluntad, amén. Eso es lo que está diciendo la oración. ¿Y qué dijo el Padre? Por eso dicen Hechos. Previo consejo y determinado conocimiento de Dios, fue enviado Cristo a morir. ¿Qué le dijo el Padre? Hijo, no hay otra forma, sino por medio tuyo. ¿Qué dijo? No la cortes todavía, no los cortes todavía, Señor. ¿Y si dieren fruto? Aquí en el griego es muy bonito porque dice, y si diere fruto en el futuro, y lo deja así, en puntos suspensivos. Y eso es bonito porque hay esperanza. ¿Sí? Es bonito. Obviamente, después dice, pues la cortarás después. Amén. Si no da fruto, pues la cortarás después, pero espera. Y si diere fruto, sí. Qué precioso, hermano. El Señor trabaja en nuestras vidas, hermano.
y en la de todo ser humano. Pero llega un punto donde la ira de Dios se manifiesta y confronta a todo ser humano con Él, de manera personal. No me necesita a mí, ni te necesita a ti. De manera personal, viene y me confronta y me dice, como le dijo a Adán, ¿dónde estabas tú? ¿Sí entendemos esa pregunta del Señor Adán? ¿Qué le estaba queriendo decir el Señor Adán? ¿Quién pecó primero? Y le echamos generalmente la culpa a Eva, ¿cierto? Pero si vieron lo que el Señor dijo, le dijo fue a Adán, ¿dónde estabas tú? Cuando tu esposa estaba pecando, ¿tú dónde estabas, Adán? Cuando tus hijos estaban yéndose al mundo, ¿tú dónde estabas, papá y mamá? Cuando tu hijo te estaba yendo al mundo, joven, ¿dónde estaba la honra a tus papás? Que yo dije que tuvieras. Porque Dios es temible. Él es serio, Él es correcto y a veces nos olvidamos de eso. Y que nos reprende, y la Biblia habla de que Él nos reprende de 3 maneras. ¿Sí? Con mano extendida, ¿sí? Nos dice, bueno, ven, yo te restauro, te perdono. Con brazo firme, la diestra de mi justicia, dice el Señor, o con ira derramada, dice la palabra. ¿Sí ven, hermano? Por eso dice ahí en el pasaje de la cena, dice, por no discernir el cuerpo de Cristo, este es el discernimiento del cuerpo de Cristo. ¿Qué más? ¿Qué más es el discernimiento del cuerpo de Cristo? Saber que en el cuerpo de Cristo es donde yo soy enseñado, donde soy corregido, donde puedo ser disciplinado, ¿sí? Donde aprendo, donde obro, donde sirvo. Eso es discernir el cuerpo de Cristo. Donde se testifica la obra de Cristo, donde hacemos memorial de su obra, donde se aplica su obra. Pero por causa de no discernir ese cuerpo, con temor y temblor digo, hermanos, que hay hermanos que yo he escuchado decir, ¿pero cuál iglesia? Porque la iglesia donde está es débil, comete errores, está en formación, está en crecimiento, ¿sí? Está en proceso de arado, está en proceso de abonado. En Boyacá llaman a eso aporcar. ¿Qué es? El bordecito de la planta se llena de hierbita y malezas y eso atrae gusanitos que le quitan nutrientes a la planta. Inclusive ni siquiera es que los mismos gusanos se coman la planta, aunque también lo hay. Pero eso le quita nutrientes. Entonces, ¿qué hace el campesino? Le quita todo eso, remueve la tierra, agrega abono, sí, la deja otra vez limpiecita, bonita alrededor, le hace como unos surquitos para que la humedad se mantenga cuando llueva y se sostenga, ¿sí? Eso se hace en la iglesia. Eso es lo que el Señor hace con nuestras vidas. Nos quita lo que estorba. Sí, el Espíritu nos va mostrando que no sirve porque no es de Cristo. Es que eso que tú haces para ti es pequeño, pero eso no es de Cristo, te muestra el Espíritu. Porque ya tenemos la conciencia activada, porque la conciencia es una función del Espíritu. Amén. Entonces ya entendemos que lo que yo antes hacía que era tan normal, por ejemplo, es que a mí la música cristiana me gusta, pero hay veces es que hay unas canciones de reggaetón que es difícil dejar de escuchar. Al principio el Señor dice, bueno, pero ya debes ir dejando eso, porque esa música no es la que yo creé. Pero yo sigo viviendo mi vida cristiana y el Señor me muestra y me muestra, ya tengo que irlo dejando. Y como mi corazón está dispuesto, yo le digo, Señor, pero es que no logro, ¿cómo hago, Señor? Ya he dejado mucha, ya mucha no me gusta, una que otra, ¿cómo más hago? Bueno, en esa disposición del corazón, el Espíritu como ese campesinito, ese viñador, nos fortalece y va quitando eso, va quitando aquello, en la medida que hay disposición del corazón. Yo sé, mis hermanos, que hemos hablado de muchas cosas, pero confío en que el Señor les va a dejar a ustedes lo que a cada uno corresponde. Pero es importante, hermanos, porque la iglesia
está en la prueba más dura de toda la historia de la iglesia. Es esta, es la de ahora. ¿Por qué? Porque es en la época donde más revelación bíblica hay, donde más revelación del Espíritu hay. Cosas que no se les revelaron a los profetas se nos están revelando a nosotros ante nuestros ojos. Entonces, como la iglesia a veces se siente canchera, perdónenme que use ese término pues para traerlo aquí coloquialmente, como la iglesia se siente ya sabionda, pasa por alto esas cosas porque son tan claras para ella. Sí, yo sé que van a venir las copas y las trompetas. El fin del mundo se acerca. Uy, hermano, ¿y tú entiendes la iglesia bíblica? Sí, allí hay una, dice Iglesia Bíblica de Cristo. Tiene un letrero grande. Si ven, hermanos, ¿de qué nos va a servir entender el fin de los tiempos si no entendemos la iglesia bíblica? No nos va a servir de nada. Si ven, mis hermanos, entonces abarcamos muchas cosas, pero viéndolo en este crecimiento de la semilla, en ese cuidado que debemos tener. Entonces, claro, es cierto, la palabra dice, el Espíritu pone así el querer como el hacer. Amén. Amén. ¿Y será que si yo digo, no, es que yo no voy a la iglesia porque el Señor no ha puesto en mí el querer como el hacer? ¿Estará bien? Es que yo no puedo dar tan buen testimonio como otros hermanos porque es que el Espíritu en mí no ha puesto ese querer y ese hacer. ¿Estará bien? Es cierto que el Señor pone el querer y el hacer, pero en un corazón dispuesto. ¿Qué quiere decir eso? Yo no sé ni siquiera qué hacer, pero mi corazón está dispuesto. ¿Sí? Como dice ahí en Cantar de los Cantares. ¿Sí? Yo dormía, pero mi corazón velaba. ¿Sí? Señor, yo vivo la cotidianidad de mi vida, pero mi corazón te anhela. Yo quiero ser como tú, pero la embarro tanto, Señor. Me tropiezo tanto, pero yo quiero ser como tú. Ayúdame, Señor, por favor, fortaléceme, ayúdame. Él lo hace y qué viene. Dice, Señor, espera, no envíes todavía esa disciplina sobre él. Espérame un poco. Voy a abonarlo y a cuadrar bien la tierra, a ver si da fruto. De pronto ya cuando tú vengas ya va a dar fruto. Hermanos, y miren, de las cosas más preciosas que hay en la vida cristiana es ver a un hermano dar fruto. Es precioso, hermanos. Es precioso. Voy a poner un ejemplo. Hace muchos años llegó a un campamento un hermano lleno de rastas, Rastafari, así. Llegó allá que hasta yo me sorprendí. Y yo mismo dije, ¿y este hermano se irá a aguantar acá? Es más, ni siquiera sé si es hermano. Yo lo pensé en mi corazón. Finalmente el hermano estuvo en el campamento, lo aguantó. Ahí estuvo y hablaba raro, porque hablaba de muchas cosas y raro, bueno. Eso como es una creencia toda extraña la de rastafarismo. Porque mezclan cosas de Cristo, pero eso se vuelve un sincretismo. Bueno, vino el campamento del año siguiente, o conferencias como ahora. Se me acercó un hermano. ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué más? ¿Cómo está? ¿Se acuerda de mí que nos encontramos allá en el campamento el año pasado? Yo no lo recordaba. Yo me acordaba que en el campamento del año pasado yo iba por un senderito solo de noche y el hermano de rastas me abordó y me hizo unas preguntas y charlamos un rato y yo no me acordaba de más. Cuando yo digo, hermano, perdóname, hermano, no te recuerdo. Yo soy fulanito de tal. Tú eres tal, y yo le digo, pero pues sí, hermano, sí, es que ya todo eso ya quedó atrás, hermano. Hermano, todo eso quedó atrás, hermano. Yo, después de que hablé con usted, yo hablé con otras personas, hablé con más hermanos, me bauticé, empecé a reunirme y me comienza a contar este hermano. No lo reconocí. Dígame si eso no me alimentó a mí. ¿Sí ven? Se supone que yo le iba a dar fruto a él. Yo llevaba más años en el Señor. ¿Y quién me alimentó? Él. Él, hermano. De lo más precioso que hay en la vida cristiana es ver a los hermanos dar fruto. Por eso el Señor no apaga el pábilo que humea. ¿Qué tal de llamita otra vez?
y de llamita. ¿Sí ven, mis hermanos? Ese es el corazón del Señor. Por eso tenemos que entender el corazón de Cristo en la iglesia. Porque si no vamos a ser religiosos, vamos a ser legalistas, vamos a dar bibliazos. Sí, entonces acá el hermano me tiene una pregunta, hermano, ¿y qué tal cosa? Y yo cojo la Biblia y se la lanzo una vez, espera ese momento que estoy hablando. No, hermanos, no. Alegre y sencilla de corazón, mansa y humilde es la iglesia, como es Cristo, porque proviene de sus entrañas. Así lo dice la palabra. De mí edificaré la iglesia. Lo que pasa es que en la traducción Reina Valera se comieron ese artículo, imagínense tan importante. Porque en el griego en el griego no solo dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice, edificaré de mí la iglesia. Provenimos de Él, de sus entrañas, de su sacrificio. Amén. Entonces mis hermanos dicen, respondiendo él le dijo, Señor, déjala todavía este año. Y aquí entró otra cosa que no habíamos visto. He aquí que vengo año tras año y no da fruto. Déjala todavía este año. Oye, hermanos, ¿qué es un año bíblico para nuestra vida? Y aquí nos vamos a estremecer, hermanos. Resulta que dice la palabra del Señor, para el Señor un día son como 1000 años, ¿cierto? Y lo dijo Moisés, que 40 años aprendió la sabiduría de los egipcios que tipifica el mundo. 40 años lo tuvo el Señor como pastor, siendo hombre más manso sobre la tierra. Y 40 años llevando al pueblo de Israel a la tierra prometida, tratándolo, imagínense. Y él dijo, para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Y lo dijo también Pedro. O sea que si para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años como un día, ¿cuánto tiempo he vivido yo? Si yo cojo los 1000 años, que son un día, y lo divido por las 24 horas que tiene un día, quiere decir que eso me da 41.66 años. Es decir, que yo tengo 43. O sea que he vivido 1 hora. 1 hora para la eternidad de Dios es lo que llevo de vida. ¿Sí me hago entender? Vamos a volverlo a hacer. Para el Señor un día son como 1000 años. Amén. Y 1000 años como un día. Entonces vamos a coger esos 1000 años, los vamos a dividir entre las 24 horas del día. Eso da 41.66 años. O sea, 1 hora bíblica. 1 hora bíblica en el tiempo de Dios equivale a 41.66 años. Y dice la palabra del Señor que la vida del ser humano es de 70 años y en los más robustos de 80. O sea que los más robustos logran vivir 2 horas. Ahora sí entendemos por qué el Señor dice que nuestra vida es como la flor de la hierba que hoy crece y mañana le da el sol y muere. Que nuestra vida pasa fugazmente. Ahora sí entendemos por qué dice que aprovechemos bien el tiempo, que redimamos bien el tiempo, que no nos dejemos llevar por el presente siglo malo, que resistamos al diablo y huirá de nosotros, pero dice que huyamos de la tentación. No dice resistir la tentación, porque no la vamos a resistir, vamos a caer en ella. Ahora sí entendemos por qué dice el que tenga esposa sea como si no la tuviera. Hermano, porque hoy se te puede ir. Valórala. A tu esposa, a tu esposo. A tus hijos, a tus hijas, a tus papás, a tus hermanos en Cristo. Porque hoy se te pueden ir. Porque para la eternidad de Dios la vida de nosotros, aunque es tan valiosa y tan importante para Él, en su eternidad, en su medida atemporal, es apenas 1 horita, 2 horitas. O sea que quien tenga 20 años lleva media hora de vida bíblica. Y quien tenga 10 añitos lleva 15 minutos de vida bíblica.
Hay que aprovechar el tiempo, hermanos. Amén. Por eso ahora dice, espera aunque sea este año. Y si no lo cortarás hoy. Lo que decíamos del discernimiento del cuerpo de Cristo. Por lo cual hay muchos debilitados, otros enfermos y otros duermen. O sea, antes de tiempo, el Señor se lo tiene que llevar. Para que no peque más. Yo lo he visto con mis ojos, hermanos. Hermanos en Cristo, que el Señor se ha tenido que llevar antes de tiempo para que no peque más. Hermanos en Cristo, que siguieron con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia, y llegó a ser tan grave que el Señor se los tuvo que llevar antes de tiempo. Vamos, mis hermanos, ya para terminar, perdónenme que me he extendido un poquito, mis hermanos. Vamos a Levítico, hermanos amados. Gracias por su paciencia, mis hermanos. Levítico 19:23. Y cuando entréis en la tierra, bueno, ya entendemos un poco más la tierra, ¿cierto? La tierra, la buena tierra tipifica a Cristo, la tierra prometida tipifica a Cristo, ¿sí? Cuando el Señor habla en Génesis que descubrió lo seco y que lo llamó tierra, tipifica a Cristo, pero también tipifica nuestro corazón, amén. Porque nuestro corazón es la buena tierra donde Cristo puede sembrar la semilla, amén. Vamos entendiendo eso. Entonces dice, y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, miren aquí ya tan precioso, ya no es solamente la hierbita, la espiguita, el grano de la espiga, el eneldo, el comino, la avena, el trigo, la cebada, ya no son solo esos, ahora dice toda clase de árboles frutales. Claro, la obra de Cristo fue así, suficiente para toda la humanidad. Como llegamos todos, boyacenses, paisas, ¿sí? Santanderianos, rolos, chocuanos, costeños, etc. Unos vienen del catolicismo, otros del ateísmo, otros de cuna cristiana, otros por allá mormones, de muchas partes, pero llegan a Cristo, amén. Entonces toda clase de árboles frutales, dice, cuando plantéis toda clase de árboles frutales, amén, Señor, porque tú no haces acepción de personas, Señor, gracias. Si no, no estaríamos acá, los que estamos. ¿Saben quién estaría, donde el Señor hiciera acepción de personas, quién estaría acá? Ninguno, Él, nadie más. Pero Él no lo hace. Entonces dice, cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. Uy, Señor, ¿cómo así que incircunciso? Mis hermanos, ¿recuerdan qué quiere decir incircunciso? Pecaminoso. Pecaminoso. ¿Cómo así, Señor? Que consideraré incircunciso el primer fruto. El Señor nos conoce, hermanos. El Señor sabe las intenciones de nuestro corazón. Y no siempre el bien que queremos hacer es bien para con Dios. ¿Sí? No siempre lo primero que queremos servir en la iglesia es lo mejor. No siempre el primer consejo que vamos a dar es el mejor. No siempre la primera intención es la mejor. Él lo sabe. ¿Sí? A veces metemos la mano donde el Señor no nos ha llamado. Y por hacer más, hacemos menos y armamos es un enredo que después es difícil salir de allí. En un libro de Joaquín Jeremías, un historiador antiguo que se llama Las palabras desconocidas de Jesucristo, creo que se llama, dice una. Dice él que esa la recordó Bernabé. Dice, yo no sé si es verdad o no, pero la frase me gustó. Dice, cuando vayas a dar limosna, déjala primero sudar en tu mano. Él dice que eso lo dijo Cristo, pero no quedó registrado. Y si yo tengo una monedita y voy a sacarla, ¿cuánto tiempo la tengo que dejar yo aquí para que sude? Unos buenos minuticos, ¿cierto? O sea, nosotros no debemos ser impulsivos en nuestro servicio a la iglesia.
en nuestro consejo al hermano, en lo que vamos a hacer de nuestra vida, en las decisiones que vamos a tomar. Espera, pon la decisión delante del Señor, esperemos, ¿sí? Eso primero, lo primero que nosotros vamos a hacer, lo primero, generalmente es incircunciso. ¿Por qué? Porque generalmente lo primero que nosotros pensamos hacer, sentimos hacer, deseamos hacer, queremos hacer o decir, es producto de nuestras emociones, no del Espíritu. Y mírenlo cada uno en sus vidas. Generalmente primero es de nuestra alma, no del Espíritu. Por eso nuestra vida pasa por el filtro del Espíritu. Y el Espíritu lo filtra, ¿sí? Bien, bien filtradito. Y cuando nos damos cuenta, no pasó nada al otro lado. Todo era bagazo. Todo eso que yo estaba pensando hacer, decir, Dios mío, gracias por guardarme. Menos mal no lo hice de inmediato. Y fui, dije, o hice, o me metí allá en ese negocio de cabeza. Tantas cosas de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Entonces dice que lo primero lo consideraremos incircunciso. 3 años os será incircunciso su fruto. No se comerá. Uy, miren aquí 3 años. ¿Qué quiere decir eso? No son 3 años literales de tiempo de nuestra vida. Ah, bueno, Señor, entonces yo llegué a la iglesia el año pasado. Este año llevaría 2. El tercer año y listo, ya ahí sí ya todo lo que yo haga sirve. No. Estas medidas de tiempo las da el Señor. Es para formarnos en paciencia. ¿Qué quiere decir? 3 años os será incircunciso. Hermanos, mucha paciencia. Eso quiere decir. Mucho esperar en el Señor, mucho aprender a depender de Él. Y pongámoslo en contexto. Viene el sembrador, siembra su papita. La papita se debe dar más o menos entre 4 y 6 meses. Y va 1 año y nada que da. Y va 1 año y medio y nada que da. 2 años y nada que da papa. ¿Será que se desespera o no? Se desespera, ¿sí ven? Hermanos, no nos desesperemos en nuestra vida cristiana. A su tiempo cada uno tendrá lo que le corresponde. La obra de cada uno será probada, dice el Señor, pero también será recompensada. A su tiempo, hermano. ¿Quieres ser tu pastor? Buena obra deseas, pero al que más se le da, más se le demandará. Uy, Señor, más bien todavía no. ¿Sí ve? ¿Quieres tú ser evangelista? Listo, Señor, voy a coger estos volanticos y voy a evangelizar hoy. Y te encontraste con el Señor de vigilancia en la puerta. Y no fuiste capaz de entregarle un volantico y Él te ve todos los días. No es el momento, pero no te desesperes, hermano. No entiendo la Biblia, Señor, cada vez que la leo más me enredo. Espera, comienza despacio a leer, sin afán, sin afán. ¿Sí ve? 3 años incircunciso el fruto. Para desesperarse, ¿no? Pero el Señor dice, espera, a ver, tienes que ser paciente, manso y humilde de corazón. No hay afán. ¿Qué sabemos nosotros? ¿Sí? Si en la última etapa de nuestra vida, todo 1 año el Señor lo use y salve, digamos que salve un alma cada día. En 1 año son 365. Pero que bueno, no sea 1 cada día, 1 cada mes. Son 12. Y fue al final de mi vida. Amén, Señor. Pero digamos que no. Que sea solamente 7 por la semana. Amén, Señor. Que sea 1. Amén. Si por 1 el Señor no iba a destruir Sodoma y Gomorra. Amén. ¿Sí? No nos desesperemos. A su tiempo cada uno, el Señor le mostrará cuál fue su lugar que le dio acá. Amén. Ah, bueno, pero ahora dice, y el 4.º año, todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. O sea que estamos esperando 3 años que dé papita. Papita. Al 3.er año por fin unas papas grandes, como la película que si no la han visto se las recomiendo. Se llama Fe como las papas. Unas papas grandes. Al 3.er año por fin, al 4.º año. Y salen las papas y no son para mí. Son para el Señor. ¿Por qué? Porque ya un corazón contrito y humillado
Como Cristo, que dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. 3 años y medio de ministerio público de Cristo fueron suficientes para partir la historia del mundo en dos. Solo 3 años y medio. Donde hubiera vivido hasta los 70 años. ¿Qué habría acontecido? Pero también lo podía haber hecho en solo un segundo y no nos hubiera quedado tanta historia, tanta vida bíblica, tanto aprendizaje para nosotros. Entonces dice que el 4.º año será ofrendado a Jehová. Hermanos, cuando aprendemos a vivir la vida cristiana, ya no nos estimamos nosotros a nosotros mismos como cosa que aferrarnos. Ya lo damos todo. Lo damos todo. Damos nuestro servicio, damos nuestra vida, le damos a Cristo nuestra familia, le damos nuestros esposos, perdón, y nuestras esposas. Le damos a Cristo nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, el trabajo, el estudio, nuestras metas, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras tristezas, nuestras alegrías, nuestras derrotas, todas se las damos a Cristo. Señor, es para ti. Mi vida es un fruto para ti, Señor. Eso sucede cuando han pasado 3 años de frutos incircuncisos, queriendo yo disfrutarlos de ellos, y cuando llega, el Señor me los pide. Me dice, esos son los frutos que yo logré en ti. Muy bien, dámelos. Así es. Así lo hizo con Abraham. Por fin le llega a su hijito. Dámelo. Cristo, su ministerio público, lo iban a hacer rey. ¿Y qué hizo Cristo? Se escabulló por en medio de ellos, dice la palabra. Y murió. ¿Sí ven, hermano? Porque ese fruto, cuando por fin damos fruto, grano lleno en la espiga, ¿qué dice al principio que leíamos en Marcos? Es hora de meter la hoz. Es hora de cosechar. Cuando ya en tu vida tú puedes decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando ya tú puedes decir, y si a Cristo lo conocí en la carne, ya no lo conozco así, sino en el Espíritu. Cuando tú puedes mirar a tus hermanos no en la carne, sino con el Espíritu y en el Espíritu. Ese fruto tan precioso, de tanto alimento y beneficio, el Señor dice, dámelo, es para mí. Ahora, ¿qué sucede? Porque el Señor no es injusto. Dicen Hebreos y dicen Corintios. Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo y vuestra obra de amor que habéis hecho con los santos, habiéndoles servido y sirviéndoles aún. Y dicen Corintios, sabed esto, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Amén. Amén, porque Dios es un Dios justo. Amén. Él es justo, claro, es temible en gran manera. Es el estándar más alto de la rectitud. No es alcahueta. No es injusto. Es recto y es serio. Y se complace con los que lo aman. Aborrece el pecado, pero ama al pecador. Amén. Es justo. Es un Dios justo. Y como justo, sabe por todas esas etapas que hemos pasado. Por el arado, por los terrones de nuestra vida que por fin permitimos, cuando la tierra quedó listica, pero la semilla demoró en crecer, cuando empezó a crecer, cuando la hierbita empezó a salir, pero resulta que con la hierbita el enemigo sembró también cizaña, entonces el Señor tuvo que esperar un poquito más, cuando empezó a dar fruto, pero ese fruto sí empezó a alimentar, pero este fruto sí salió como defectuoso, entonces esa primera cosecha todavía no se puede usar, esa del primer año porque es incircuncisa, y pasa otra todavía, el fruto está saliendo regularcito, entonces toca abonarla porque el Señor la iba a cortar. No, espera Señor, dice Cristo, yo la abono, todavía no. Todas esas etapas el Señor las sabe. Todas esas pruebas de fuego de nuestra vida no es ajena para Él. Gloria a Dios, que Él sabe lo más íntimo de nuestro ser. Porque a Él podemos hablarle con confianza y poder decir, Señor, perdóname porque me equivoqué de tal y de tal manera.
Bendito sea el Señor. Lo que no podríamos decirle a veces ni a nuestros más allegados, a Él sí, porque Él nos conoce. Entonces dice, y el cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová, ¿cierto? Mas al quinto año, al quinto, comeréis el fruto de él. Y mire lo que dice tan curioso. Para que os haga crecer su fruto. Yo, Jehová vuestro Dios. ¿Cómo así? ¿Me lo como para que me haga crecer? En el quinto año, ¿cómo así? Esa es otra particularidad del Espíritu. Ese juego de palabras. Lo que hablábamos ahorita. El que es sea como si no fuera. ¿Sí? Entonces dice, el quinto año comeréis su fruto para que os haga crecer su fruto. Bueno, el 5 es el número de gracia en la palabra. ¿Sí? ¿Qué nos está hablando el Señor? Mi hermano amado, hermana. Entre tú más te aferres a las cosas, más le quites lugar a Dios en tu vida, más estás perdiendo las cosas. Es que por mi esposa yo no puedo ir a la reunión. Le estás dando el lugar de Cristo a tu esposa y lo más seguro es que ella se va a alejar más de ti. Es que por mi esposo yo no puedo orar. Le estás dando el lugar de Cristo a tu esposo y lo más seguro es que tu esposo se va a alejar más. Es que a mis hijos no les gusta ir a la reunión, entonces más bien no vamos. Ya cuando estén más grandecitos ellos entienden. Hermano, le estás dando el lugar de Cristo a tus hijos, los vas a perder. Es que mi trabajo me ocupa demasiado, yo ni siquiera alcanzo a leer la Biblia. Le estás dando el lugar de Dios a tu trabajo, lo vas a perder. Entre más yo me aferro a las cosas, a las personas que Dios me ha dado para que yo interactúe con ellas, que me ha dado para mi sustento por gracia, más las voy a perder. Entre yo más las entrego a Él, más las voy a ganar. Amén. Cuando yo digo, Señor, yo te entrego a mi esposa, a mis niños, Señor. Guárdalos, Señor, mientras tanto. Mientras yo estoy aquí con el hermano, con la hermana, Él los guarda. Señor, mi trabajo está difícil, pero tú sabes que es el sustento para mi familia. Yo puedo orar camino al trabajo, Señor. Recíbeme esa oración que con todo amor hago a ti. Él la recibe y te va a ayudar, hermano. Créeme, lo he visto con mis propios ojos. Hermanos que no se podían reunir un domingo por su trabajo, les aparejó el Señor y les dio en la semana todo lo que necesitaban sin tener que trabajar el domingo. Hermanas que por su esposo, aún enojado y todo, siguieron orando. El esposo, por causa del testimonio de la esposa, vino a Cristo. Y así cada uno de mis hermanos tendrá muchos más ejemplos. Entonces por eso entendemos. El quinto año comeréis del fruto. ¿Pero cuál fruto, Señor? ¿El del cuarto año? No, porque yo se lo entregué. ¿El del tercer año? No, porque es incircunciso. ¿El del segundo, el del primero? No, son incircuncisos. ¿De cuál fruto voy a comer? Del que me diste, dice el Señor. El que tú me diste, yo te lo devuelvo. Bendecido, acrecentado. Y como te lo devuelvo, te va a dar más fruto todavía. Amén, mis hermanos. Ahora sí entendemos este proceso. Y miren cómo finaliza. Yo, Jehová, vuestro Dios. Punto aparte. He dicho, dice el Señor. Amén. Entonces, mis hermanos amados, sé que me extendí un poco y perdónenme por eso. Pero era necesario dejar todo el contexto de esta enseñanza, hermanos. Esa es nuestra vida cristiana, hermanos. Nosotros somos la huerta de Dios. Somos la viña de Dios, ¿sí? Preciosa, amada, muy cuidada por Él, ¿sí? Y Él nos conoce. Y está logrando de nosotros maravillas. Y en nosotros maravillas, que ya no hay tiempo ahorita de exponer, pero que veremos en el futuro, no solamente con el Señor, en lo que queda de nuestra vida. Sí, vamos procurando tener un corazón dispuesto de esta manera. Dice la palabra, el Señor, al corazón contrito y humillado, tú no rechazas, oh Dios, dice. Amén.